Buenos días, alumnos de segundo. Vamos a empezar el segundo bimestre en el área de química, ¿sí? Así que todo prestando atención. Okay. Lo que observamos, a ver, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que ven ahí? La tabla periódica. Tabla periódica. Ok, la tabla periódica. Hoy día vamos a hablar de la tabla periódica. Así como cada uno tenemos una historia, la tabla también tuvo una historia. ¿Ok? ¿Quién la inició? ¿Cómo se investigaron cada elemento químico? ¿Por qué está en cada grupo, en cada nivel? ¿Qué propiedades tiene? O sea, no solamente se puso la tabla o los elementos químicos en el lugar donde le gustaba al que lo hizo. No, cada uno tiene una propiedad, una circunstancia, por qué está en ese lugar. O sea, hoy día vamos a aprender la tabla periódica. ¿Ok? Ya está. Tema número 5, tabla periódica. Durante el siglo, ¿qué siglo es? A ver, ¿alguien me dice qué siglo es? 19. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar a los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes, de sus propiedades físicas y químicas. El final de aquellos estudios es la tabla periódica moderna. O sea, al momento que cada año se fueron descubriendo cada elemento químico, fueron detectando que tenían propiedades químicas o físicas diferentes, que no podían agruparse juntos. Entonces, a través de aquellas propiedades, ¿sí? Hubo diferentes estudios, por eso que ahora se clasificó a la tabla química en diferentes, bien puede ser metales, no metales o metaloides, la cual vemos ahorita, una tabla periódica actual, ¿ok? Vamos a saber más de la tabla periódica, ¿sí? Seguimos. Vamos a aceptar a sus demás compañeros, ok, ya está. Seguimos. Historia de la tabla periódica, ok, historia de la tabla periódica. Uno de los primeros fue Johann Dobereiner, ¿ok? Él fue uno de los primeros. En 1829 clasificó algunos elementos en grupos de 3 que denominó triadas. Triadas, ¿ok? Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así como propiedades físicas crecientes. Ok, entonces, Johann Dobereiner clasificó los elementos químicos por triadas, por eso se le llama la ley de las triadas. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo esas triadas? ¿Sí? Agrupó el peso atómico del litio con el peso atómico del potasio y el resultado que le salía era el peso atómico del sodio. De esa manera clasificó a los elementos químicos, ¿ok? Sumando los elementos atómicos de cada elemento externo, ¿sí? Dividiéndolo entre 2 y le salía el peso atómico del elemento que está en el centro. De esa forma clasificó a varios elementos. Uno de esos fueron el sodio. Ok, entonces, Dobereiner realizó o clasificó a los elementos químicos en triadas. No se olviden, Dobereiner, triadas. Ya está. Empezamos con otra persona. Pensamos con John Nellams. En 1863 propuso que los elementos se ordenaran en octavas, ya que observó, tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. ¿Ok? Cada 8 elementos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Nellams? Agrupaba los elementos químicos en 8, pero al momento de agrupar se daba cuenta que el octavo elemento tenía la misma propiedad que el primero. Por eso que le llamo ley de las octavas. Ok, ley de las octavas de Nellams. Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias o grupos, con propiedades muy parecidas entre sí,
y en periodos formados por 8 elementos, cuyas propiedades iban variando progresivamente. Ok, ¿qué es lo que hizo? Que al momento de agrupar del 1 al 8, vio que el octavo tenía la misma similitud o casi la misma propiedad que el primero, que por eso que la llamó ley de las octavas y pudo ordenar a los elementos de esa forma, del 1 al 7, pero el octavo tenía la misma propiedad que el primero. ¿Ok? Entonces, Nellans, ley de las octavas, y Doveraine, ley de las triadas. ¿Ok? Entonces, Doveraine, triadas, porque clasificó a los elementos en 3, sumando su peso atómico y dividiéndolo entre 2. En cambio, Nellans hizo ley de las octavas porque al momento de clasificar los elementos, el octavo tenía la misma propiedad que el primer elemento o la misma similitud. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Después de que Doverainer hizo las triadas y Nellans las octavas, Dmitri Mendeleev, ¿sí?, en 1869 publicó una tabla de los elementos organizados según la masa atómica de los mismos. O sea, después de que hizo Doverainer y Nellans, entonces Mendeleev agarró o clasificó esos elementos más los elementos que él descubrió, ¿ok? Hacer una tabla periódica casi para él perfecta, ¿ok? Que vamos a ver acá. Esta fue la tabla periódica de Mendeleev. Estuvo muy bien clasificada, ¿sí? Pero a pasar los años fueron descubriendo más elementos químicos, no solamente los que están acá, sino más. Entonces, hubo una persona, un científico, ¿ok?, que modificó la tabla periódica de Mendeleev, que dijo, no, hay que poner los nuevos elementos, ¿sí? Hay que modificar, ¿sí? Entonces, ¿quién fue ese de ahí? Fue Henry Moseley. Henry Moseley fue quien modificó la tabla periódica de Mendeleev. ¿Ok? Lo modificó, lo ordenó. Dice, en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, o sea, el número atómico, de los elementos. Reagrupó los elementos en orden creciente de número atómico. Acá está. Ok, entonces Moseley estableció la ley periódica y modificó la tabla periódica de Mendeleev. Ok, entonces esta es la tabla periódica actual que uno ya tiene, que uno ya conoce. Entonces, la tabla periódica pasó por un proceso, no solamente al toque llegó así, pasó por un proceso. ¿El primero quién fue? Doverainer. ¿Qué hizo Doverainer? A ver, ¿qué hizo Doverainer? Las triadas. Las triadas. ¿Y después quién vino? ¿Después quién organizó? Neo, Nellans. de las octavas. Ley de las octavas. Después de ahí, ¿qué pasó? Mendeleev. Mendeleev y ¿cómo se llama? Moseley. Ok, entonces de ahí vino Mendeleev y hizo una tabla periódica, la cual estaba bien, pero al pasar los años se fueron descubriendo muchos más elementos químicos y ya variaban su orden, ya no era igual. Entonces, ¿quién modificó la tabla periódica de Mendeleev? ¿Quién fue? Moseley, la cual dio la ley periódica. No se olviden, ¿ah? Moseley modificó la tabla periódica de Mendeleev y dio la ley periódica. Ok, entonces, recordemos, Doverainer, triadas, Nellans, octavas. Moseley modificó la tabla periódica de Mendeleev y realizó la ley periódica. Entonces, al momento de ya tener la tabla periódica, ok, vamos a estudiarla, cuáles son sus ubicaciones, ¿sí? Cuáles son sus propiedades y todo eso. Entonces, al tener la tabla, ya fuimos descubriendo muchas cosas. Una de ellas fue, ¿sí? Una de ellas fue clasificación de los elementos. Se clasificaba en metales, no metales y metaloides. Metales, no metales y metaloides. Eso están entrecortado. Entonces continuamos. Clasificación de los metales. Ya sabemos metales, no metales y metaloides.
Ok, esas son la clasificación. Ahora, ¿dónde se encuentran esos metales, esos no metales y esos metaloides? Vamos a verlo. ¿Dónde se encuentran? En la tabla periódica. Acá está. Tenemos acá ya como un bosquejo de la tabla periódica. ¿Ok? ¿Dónde está acá los metales, no metales y metaloides? De esta forma se agruparon los elementos químicos en la tabla periódica. Acá se encuentran los metales, uno de ellos es litio, sodio, potasio, cobre, ¿sí? Zinc, magnesio, esos son los metales. Y los no metales tenemos oro, yodo, bromo, ¿ok? Y los no metales tenemos, por ejemplo, el boro, ¿ok? O sea, de esta forma se agrupó la tabla periódica. Metales, no metales y metaloides. Ok, seguimos entonces. ¿Qué más podemos encontrar en la tabla? La tabla presenta 4 zonas o bloques. La tabla presenta 4 zonas o bloques. Tenemos la zona S, ¿sí? La zona P, la zona D y la zona F. ¿Ok? S, P, D, F. Recordemos, sopa de fideo. ¿Ok? Por eso se da la regla de serrucho. ¿Ok? La zona S o bloque S se encuentran 2 columnas, 1 y 2. El bloque P o la zona P se encuentra 6 columnas. La zona D, 10 columnas y la zona F, 14 columnas. ¿Ok? No olvidemos. La zona S son metales. Acá, en todo esto se encuentran los metales, no metales y metaloides, ¿ok? Entonces, la zona S o bloque S encontramos 2 columnas. La P, 6 columnas. La D, 10 columnas. Y la F, 14 columnas. Entonces, cuando yo te pregunte cuántas zonas o bloques son 4. ¿Cuáles son? S, P, D, F. ¿Ok? ¿Cuántas columnas tiene la P o la zona P? 6 columnas. La F, 14. La S, 2. Y la D, 10. ¿Ok? Entonces, recordemos esa parte. SPDF. Esas son sus zonas o bloques. Ya está. Vamos a saber qué más tiene la tabla periódica. A ver, la tabla periódica presenta 7 filas horizontales o también llamado periodos, que lo tenemos acá. ¿Sí? Son 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. También tiene 18 columnas o llamado grupos y se divide en 2 grupos. Grupo A y grupo B. Grupo A, que está a los extremos, y grupo B, que está en el centro. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? ¿Cuántos periodos serían? ¿Cuántos periodos? 7. 7 periodos. 7 periodos. ¿Cuántos grupos? 18. Son 18 columnas. ¿Pero cuántos grupos? Grupo A y grupo B. ¿Ok? Grupo A y grupo B. Cuando yo te pregunte cuántas columnas, 18 columnas. ¿Ok? Ya está. Recordemos que el grupo A se encuentra en los extremos. ¿Sí? Acá está. Y el grupo B se encuentra en el centro, en el medio. Ya está. Recordemos ahora con qué nombre se le conoce a cada grupo. Vamos a ver el grupo A, los más conocidos. ¿Sí? El 1A son alcalinos. El grupo 2A, alcalinos tercios. El grupo 3A, tercios. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, anfígenos. 7A, halógenos. Y 8A, gases nobles. ¿Ok? En el centro, que es el grupo B, son los metales de transición, donde tenemos metales de transición interna, los lactánidos y los actínidos. ¿Ok? Entonces, cada grupo tiene su nombre. El 1A
alcalinos, el 2A, alcalinos tercios, el 3A se puede llamar tercios o también se le conoce como boroide. ¿Por qué boroide? Porque al principio encontramos el boro, entonces se le llama boroide. Carbonoide, ¿por qué carbonoide? Porque al principio, al primer elemento químico se encuentra el carbono. O sea, de esa forma me doy cuenta, como está el carbono, se va a llamar carbonoide. Pero solamente eso pasa tanto con el boro, que es boroide, con el carbono, carbonoide, y con la N de nitrógeno, que es nitrogenoide. De esa forma me doy cuenta. Pero en el caso de acá ya no. Se llama anfígenos, halógenos y gases nobles. ¿Ok? Entonces, recordemos, si yo te pregunto, ¿cómo se llama el grupo 3A? A ver. ¿Cómo se llama el grupo 3A? Boroides o terreos. Ok, boroides o tercios. Ya está. El grupo 8A. El grupo 8A, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaba? Gases nobles. Gases nobles. nobles. El 1A. Alcalinos. Alcalinos. Muy bien. El 4A. Carbonoides. 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 Ok. El 5A. Nitrogenoides. ¿Cómo? Muy bien, nitrogenoide. Ok, esos son los grupos A. Si yo te digo, ¿cómo se le conoce al grupo B? Como metales de transición interna o metales de transición. Ok, metales de transición y metales de transición interna. Ya está. Si yo te pregunto, los metales de transición interna se dividen en dos. ¿Cuáles son? Metales de Lantánidos y actínidos. Ok, lactánidos y actínidos. Ok, entonces, el grupo A están en los extremos, el grupo B se encuentra en el centro y la parte de abajo. Entonces, recordemos, 1A, alcalinos, 2A, alcalinos tercios, 3A, tercios o también llamados boroides, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos, 7A, halógeno y 8 que son los gases nobles. Ok, entonces en el medio son los metales de transición, que es el grupo B, metales de transición interna, lactánidos y actínidos. Ok, entonces así se le conoce a cada grupo, A y grupo B. Pasamos entonces al siguiente. Ok, ahí pasamos al desafío emprendedor, donde dice, menciona la clasificación de la tabla periódica. ¿Qué hizo Moseley y quién realizó las triadas? Ok, esas 3 preguntas me lo van a enviar hasta el día miércoles, ¿sí? Ok, hasta el día miércoles voy a recibir esas 3 preguntas. Ok, entonces, recordemos entonces, a ver, vamos a resolverlo porque está fácil. Menciona la clasificación de la tabla periódica. ¿Cuál es la clasificación? A ver, ¿cuál es la clasificación? Los metales, metaloides. Ok, metales, no metales y metaloides. ¿Y quién hizo las triadas? Mendeleev. No. No. El primerito. Doro Weiner. Dobereiner, muy bien, Dobereiner. ¿Y qué hizo Moseley? Modificó la tabla de Modificó la tabla de Beley. Y también dio la ley periódica. O sea, esas esas 3 preguntas tan fáciles ya las hemos resuelto. Ok, entonces, recordemos que hasta el día miércoles solamente me pueden entregar las 3 preguntas. Okay. Ya está. Entonces, voy a hacer preguntas. Hay alumnos que recién han entrado, ¿sí? Entonces, vamos a repetir un repaso, una recopilación del tema. ¿Ok? Hemos visto la tabla periódica. Así como la tabla periódica tiene un proceso para llegar ahorita a la tabla periódica actual, uno de los personajes principales fue Dobereiner, que hizo las triadas. ¿Ok? Después fue Nellans, que hizo las octavas. Especificó que al momento de clasificar el elemento 8 se dio con la sorpresa que tenía la misma similitud que el primer elemento. Por eso le puso la ley de las octavas.
Siguiente fue Mendeleev, que a pesar de descubrir elementos químicos con la ayuda tanto de Dobereiner y Neland, pudo hacer su tabla periódica, la cual estuvo bien en ese tiempo. Pero pasando los años se fueron descubriendo más elementos químicos y no sabíamos dónde ponerlo o cómo clasificarlo. Para eso llegó Moseley, que pudo clasificar y ordenar la tabla periódica, o sea, modificar la tabla periódica de Mendeleev, ¿ok? Y dio la ley periódica. Gracias a él podemos ver la tabla periódica actual, la cual podemos estudiar que la tabla periódica se clasifica en metales, no metales y metaloides, ¿ah? Donde podemos ver que los metales se encuentran acá y los no metales acá, y en el centro los metaloides. Ya está. Podemos ver zonas o bloques: zona S, zona P, zona D y zona F. ¿Ok? En el bloque S, o también llamado zona, encontramos 2 columnas. En la P, 6 columnas, en la D, 10 columnas y en la F, 14 columnas. Podemos saber que también la tabla periódica tiene 7 periodos, 18 columnas, ¿ok? Que se dividen en grupos, grupo A y grupo B. El grupo A se encuentra en los extremos y el grupo B en el centro y en la parte de acá interna. Grupo A, tenemos 1A alcalino, 2A alcalino térreo, 3A térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, 7A halógenos y 8A gases nobles. Y en la parte central, los metales de transición, el grupo B, metales de transición internas, que se dividen en lactánidos y actínidos. Entonces, este es el tema de la tabla periódica. Hasta ahí concluyó. Y ahí pasamos al desafío emprendedor. Menciona la clasificación de la tabla periódica que hizo Moseley, quien realizó las triadas. Ok, entonces, referente a lo que he explicado, voy a hacer preguntas. ¿Ok? Voy a hacer preguntas. A ver. Para Alvarado, ¿me escuchas, Alvarado? Sí, Miss. Ok, Alvarado. Al momento de que uno está explicando, ya se nos quedó lo más principal. Ok. A ver, ¿quién hizo las triadas? Alvarado. Dimitri. No, las triadas. ¿Mm? Nada. A ver, Linares, ¿quién hizo las triadas, Linares? England. ¿Cómo hizo las... England. ¿Y quién realizó las octavas? Nicolás. Neuland. Nelas, muy bien, Nelas. ¿Y qué hizo Moseley? Modificó la Modificó tabla la tabla de periódica. La tabla periódica. periódica. Y ahora ley de la tabla periódica. Ok, La regla periódica. ya está, modificó. A ver, Alejandra, ¿me escuchas, Soto? Soto, ¿me escuchas? Sí, mi, sí la escucho. Mencióname las zonas de la tabla periódica. O sea, ¿cómo, profesora? Las zonas o bloques de la tabla periódica. Clasificación. ¿Cómo? Su clasificación. Migio. Zonas. A ver, dime, Yomi. SPDF. SPD. A ver, ya hemos visto las zonas. Ahora, ¿quién me dice? A ver, yo mejor voy a decir, Dayana, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? Periodos. ¿Me escuchas, Dayana? Sí, Miss. ¿Cuántos periodos, hija? Mis, ¿puedo responder yo? Ok, dime. 7 periodos. 7 periodos, muy bien. ¿En cuántos grupos se dividía, Rubí? ¿En cuántos grupos se dividía? En la A y la B. En la A y la B. En la A y la B, ya está. A ver, ¿quién fue que modificó la tabla periódica de Mendeleev? Monseley. Moseley. Mencióname la clasificación de la tabla periódica.
Metales, no metales Metales, metales, metaloides. Ok, metales, no metales y metaloides. No se van a olvidar. A ver, Rojas, en el grupo 1A, ¿cómo se le llama? Al 1A, Rojas. Uno A. ¿Cómo se le... Millo, A ver, Yami. alcalinos, Alcalinos. Muy bien. A ver, al 2A, Fabiana, ¿cómo se le llama al 2A? Al 2A, ¿cómo se le llama, hija Fabiana? Yo. alcalinos terrios, algo así. Alcalinoterrios, ok. A ver, al 3A, ¿cómo se le llama? Martínez. Al 3A, ¿cómo se le llama? Al 3A, hijo, ¿cómo se le llama? ¿Quién me responde? A ver. Aparte millo, de dime, hija. millo, Dime, Yomi. ¿yo? Ya. Sí. Boroides o también llamados terreos. Terrios, boroides o también llamado